el marco normativo internacional de derechos humanos con enfoque de género y políticas públicas nacionales. ¿Por qué es importante? Porque sin duda nos ubica en las obligaciones que tiene el Estado peruano en el marco jurídico internacional de derechos humanos con perspectiva de género y qué políticas, qué normas, qué leyes tenemos a nivel nacional en coherencia con este marco. Entonces, para dar paso a esta conferencia, me gustaría compartir con ustedes un poco la estructura. ¿Cuáles van a ser los puntos que voy a tratar? En primer lugar, el marco jurídico internacional, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos. Y en segundo lugar, las políticas públicas nacionales, enfocándome en la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Política Nacional de Igualdad de Género y la Ley 303/64 de manera muy puntual porque esta ley la van a tener en una sesión particular. Entonces, en cuanto al marco normativo internacional y el enfoque de género, es importante considerar que todo proceso de reconocimiento de derechos humanos, en este caso de derechos humanos de las mujeres, en su diversidad, se enmarca, se ubica en un proceso de desarrollo, de evolución de justamente el reconocimiento internacional de los derechos humanos. Quienes estudiamos los derechos humanos sabemos que hay como tres fases importantes a tener en cuenta. La positivización, la positivación, que tiene que ver con cómo los estados migran de una organización en donde el centro no era justamente una constitución o una norma para, a partir de la Revolución Francesa como hito histórico universal, marcar este reconocimiento. Luego tenemos la internacionalización, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde nace Naciones Unidas, también el sistema interamericano, donde tenemos convenciones específicas, tratados internacionales específicos sobre derechos humanos. Y un último momento ya de reconocimiento donde se ubica los derechos humanos de las mujeres es la especificación. Quiere decir el proceso de adopción de los estados de tratados internacionales específicos para personas, grupos en situación de vulnerabilidad. Mujeres, niñas, niños, personas adultas, personas con discapacidad, personas migrantes, entre otros, ¿no? Entonces, importante para ubicarnos en este momento, digamos, de desarrollo histórico. Importante también señalar que hay un referente, si nos vamos a la historia más occidental incluso, de modelo de ciudadano, ¿no? A partir del contrato social, del surgimiento teórico y también de la conformación de los estados, en donde había un modelo de ciudadano que era blanco, burgués, heterosexual, con propiedades, etcétera. Y se dejaba fuera de este contrato social de origen del Estado a las personas esclavas, a niños, niñas y también a las mujeres. Por eso hay una crítica a este primer momento histórico, por ejemplo, con Olympia de Gauss, que señala que no se está reconociendo los derechos de las mujeres y el aporte que hacen también incluso en el marco de la Revolución Francesa, y habla ella de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Esto como un dato referencial para que veamos cómo el proceso de reconocimiento de derechos de las mujeres en nuestro país y también a nivel internacional ha sido parte de un proceso histórico también. Lo podemos ver más claramente desde el marco jurídico de derechos humanos cuando hablamos de los sistemas, el sistema universal de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos. En ese sentido, pueden ver en la diapositiva, si nos ubicamos en marcos generales de protección, en el sistema universal tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado en el año 1966. Pasaron 13 años para que la comunidad internacional identificara que era necesario reconocer la justamente protección, establecer obligaciones específicas para los estados para que promuevan la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Este es el tratado, la convención CEDAW, que es por sus siglas en inglés, que fue adoptado en 1979. Es decir, en un inicio se podría decir que con las convenciones generales no se creía necesario, pero era tan alto los índices de violencia, tan alto los índices de discriminación que sufríamos niñas, adolescentes y mujeres, que se adoptó este tratado específico. Lo mismo pasa en el sistema interamericano de derechos humanos. Tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José en 1969, y pasaron 25 años para que la región, el sistema interamericano, adoptara una convención específica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
la famosa Convención Belén do Pará del año 1994. Es decir, también frente a los altos índices de violencia, la comunidad regional, la comunidad americana internacional adoptó este tratado. Y valga la pena señalarlo, es el único tratado a nivel internacional específicamente evocado a la problemática de violencias contra las mujeres, ¿no? Ahí es importante señalar la diversidad de violencias que afrontan las mujeres. Esto es un poco, digamos, el marco general de reconocimiento de derechos humanos. Nos vamos a detener ahora un poco en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Como les decía, el Sistema Universal de Derechos Humanos tiene un documento particular, un instrumento convencional que es la CEDAW. La CEDAW tiene un comité. Todo tratado de derechos humanos tiene comités de seguimiento para evaluar que los estados cumplan con sus obligaciones en el marco del tratado que han suscrito. Y en ese sentido, esta convención establece un concepto de discriminación que veremos a continuación, establece obligaciones particulares a los estados y una de ellas es la obligación de modificar patrones socioculturales, estereotipos basados en el sexo, que generan diferencias en el ejercicio y acceso a derechos. Y el Comité CEDAW, por su naturaleza jurídica, emite recomendaciones generales a todos los estados, parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, y observaciones y recomendaciones a cada país. Vamos a ver las recomendaciones que también ha dado al Estado peruano en ese sentido. Entonces, ¿qué entiende el Comité CEDAW por discriminación? Señala en su artículo 1 que es toda distinción, exclusión, restricción basado en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el goce, ejercicio o reconocimiento de derechos en todas las esferas en donde se desarrollen las mujeres, que debería ser en igualdad con los hombres, ¿no? En las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra. Entonces acá vamos identificando un dato importante que tiene que ver con la discriminación basada en el sexo en este momento, el sexismo diríamos, y que puede ser por objeto o por resultado. Es decir, puede haber una discriminación directa contra las mujeres o indirecta a través de lo que se llaman las leyes aparentemente neutras. Un ejemplo puntual, el Tribunal Constitucional ha reconocido que en el caso de las cadetes que eran retiradas en su momento de las escuelas de formación militar o policial por haber quedado embarazadas, era una afectación de discriminación indirecta porque dado que la prohibición de maternidad o paternidad se visibilizaba de manera física, de manera evidente en las mujeres y ellas eran afectadas en mayor medida que sus pares varones. Actualmente, luego de esta sentencia del Tribunal Constitucional, se modificó la normativa y se da el plazo hasta máximo de 2 años de licencia para aquellas estudiantes cadetes que queden embarazadas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo también el Tribunal Constitucional en control de convencionalidad va evaluando los casos concretos y la normativa que pueda estar afectando derechos. Luego tenemos también, por supuesto, la ampliación de este reconocimiento de no discriminación o el principio de igualdad y no discriminación en todas las esferas. En la esfera política, por ejemplo, que se ha dado incluso el comité recomendó en su momento las llamadas cuotas, ¿no? Que hayan medidas afirmativas para acelerar la igualdad de la participación política de las mujeres. Actualmente en nuestro país hablamos incluso de paridad y alternancia, ¿no? De promover mayor participación de las mujeres en toda su diversidad en espacios de decisión de nuestro país, llámese Congreso, Poder Ejecutivo, incluso las alcaldías, que ahora estamos a puertas de unas elecciones regionales y municipales. Como les decía, el Comité CEDAW da recomendaciones a nivel general a todos los países. Hay algunas recomendaciones importantes a tener en cuenta. La recomendación general 19. ¿Por qué es importante del año 1992? Porque la recomendación general 19 va a reconocer que la violencia por razón de género contra las mujeres es una forma de discriminación. Por ello es importante hacer el nexo entre violencia por razón de género contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres. El contexto de discriminación estructural que afecta a las mujeres las coloca en una situación de mayor exposición a la violencia, ¿no? Por eso es importante reconocer que la discriminación en sí misma contra las mujeres ya es una forma de violencia. Y esto es un estándar internacional que nos permite evaluar la actuación del Estado en cuanto a la erradicación de esta problemática. Otra recomendación general importante del año 2015 con respecto al acceso de las mujeres a justicia, ¿no? Es importante el acceso de las mujeres a sistemas de justicia que erradiquen estereotipos de género. Por ejemplo, en esta recomendación general, el comité dice
porque el sistema de justicia tiene que garantizar que las y los profesionales puedan tramitar los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género, teniendo en cuenta que la situación de discriminación en la que se encuentran las mujeres. Luchar contra la impunidad, promover la independencia, la imparcialidad, la integridad y credibilidad del sistema de justicia. También, por supuesto, no solamente en la administración de justicia, sino también incluso dentro de la estructura misma de los sistemas de justicia, promover la mayor participación de las mujeres, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un informe sobre la ubicación de las mujeres en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y se identificaba que pese a que hay cabezas, diríamos así, hemos tenido una fiscal de la Nación, una presidenta del Poder Judicial, lo cierto es que a la base de estas organizaciones están las mujeres, ¿no? Por ejemplo, mayor fiscalías de familia a cargo de mujeres, mayores juzgados de familia a cargo de mujeres, o no hay una concordancia en ese sentido en mayor rango de estamentos o niveles de poder. Entonces, eso también es parte de un proceso para promover la mayor participación en ese sentido. Otro aspecto concreto que ustedes pueden visibilizar en concordancia con esta recomendación general del 33 del año 2015 es que el comité CEDAW recomienda que los estados, para evitar la victimización secundaria, la victimización por estereotipos de género, señala que las autoridades policiales y judiciales deben tener unidades de género especializadas para especializar, para garantizar la capacitación, para tener lineamientos en ese sentido. Cabe señalar que en el año 2016-17 se crea en nuestro país la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Entonces, esta, digamos, comisión especializada en el Poder Judicial está en coherencia con esta recomendación del año 2015. Ahí un dato tal vez de contexto importante señalarlo es la marcha que se hace, esta marcha multitudinaria por casos de violencia contra las mujeres que exigen también al Poder Judicial una mejor respuesta, ¿no? En el caso de Red Contreras y otras que se dieron en el año 2016, me parece, en agosto de 2016. Otro aspecto importante tener en cuenta de las recomendaciones generales es la 35 del año 2017. Esta recomendación general que señala que es, mejor dicho, sobre violencia por razón de género contra las mujeres, va a visibilizar el nexo de la violencia por razón de género, es decir, que tiene a sus bases estos estereotipos, estos modelos de ser mujer, modelos de actuar la feminidad, modelos de actuar la masculinidad, para señalar que que el término más idóneo, más preciso para poner en evidencia las causas y los efectos relacionados con la violencia es justamente señalar el enfoque de género, ¿no? Entonces, esta expresión va a reforzar que efectivamente esta noción de violencia contra las mujeres es un problema social que exige respuestas integrales, más allá solamente de la atención de quiénes son los autores y quiénes son las víctimas o supervivientes, sino una política integral del Estado para ir a las bases mismas de estas desigualdades y violencia, como son estos estereotipos, estos prejuicios que muchas veces tenemos de lo que tiene que hacer una niña, un niño, formas de actuar, formas de vestirse, formas de comportarse, carreras que pueden seguir, carreras que no pueden seguir, es decir, a todo nivel. Entonces, el comité considera que la violencia por razones de género contra las mujeres es uno de los medios sociales, políticos y económicos a través de los cuales se perpetúa, se garantiza o se promueve, lamentablemente, una posición subordinada de las mujeres con respecto a los hombres en estos papeles estereotipados. Entonces, ahí también es muy importante tenerlo en cuenta. Otros aspectos importantes a tener en cuenta en cuanto a la recomendación general número 35, por ejemplo, es garantizar que las autoridades respondan eficientemente a los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Que sean eficientes, oportunos, imparciales, céleres, rápidos y con sanciones adecuadas. Esto es importante, ¿no? Hemos visto lamentables casos, un ejemplo, el de Ica, se acordarán, el de la truza roja, que por algún estereotipo incluso se puede librar de sanción, considerando que en este caso la joven estaba más decidida, más digamos, con estas señales a tener relaciones sexuales cuando no se evalúa más allá de la forma como se viste,
el contexto mismo, los hechos en el cual sucede esta violencia y si hubo o no consentimiento, que es, digamos, uno de los elementos del tipo base de violación sexual, ¿no? Reconoce además y recomienda que la conciliación en casos de violencia contra la mujer no puede ser una solución, no puede ser una alternativa, porque en un mecanismo como tal hay una igualdad para llegar a un acuerdo. Cuando hay un caso de violencia no podríamos hablar de conciliación y en nuestro país la ley 303/64 lo prohíbe de manera expresa incluso, ¿no? La capacitación y especialización, garantizar la protección adecuada. Ahí en nuestro país tenemos un reto importante de cómo garantizar que las medidas de protección respondan a la articulación, a la eficiencia de la respuesta del sistema de justicia, ¿no? Porque lamentablemente hemos visto muchos casos en donde mujeres con medidas de protección son asesinadas, son víctimas de feminicidio incluso. Entonces es importante allí que se mejore la articulación y una respuesta rápida, además de contar con presupuestos adecuados para su implementación. Y por supuesto, a lo largo de toda esta recomendación, que se intervengan sin estereotipos de género para evitar la revictimización de las mujeres, ¿no? Las mujeres son víctimas de violencia, se atreven a ir al sistema de justicia a través de la policía tal vez, y muchas veces lo que reciben no es garantía de una respuesta rápida, oportuna, sino más bien el señalamiento, la culpa, la responsabilidad de que ellas provocaron esta violencia. Acá me detengo un momentito. Les decía que el Comité CEDAW da recomendaciones a los estados, a todos los estados a nivel mundial, España, Bolivia, Perú, digamos, los países que están cumpliendo estas recomendaciones van a enviar informes periódicos cada 4 años por lo menos para decir, el Perú, por ejemplo, está haciendo A, B, C, D en el marco de estas obligaciones. Entonces, en nuestro caso, hemos emitido informes periódicos también desde el inicio casi de las recomendaciones, ¿no? Y este cuadro nos permite ver cómo estas recomendaciones generales que da el comité va encaminándose al reconocimiento de que el enfoque de género, por ejemplo, va a evidenciar que esta violencia se da por estas razones. En el año 89, el Comité CEDAW solo señalaba que los estados tienen que tener data diferenciada, una legislación acorde y atender estos casos. En el año 92 ya hace el nexo entre discriminación y violencia, señalando que el sexo justamente origina estas diferencias. En el año 2015 va a dar pautas para la atención en justicia, que se evite la revictimización, y en el 2017 ya señala que hay que tener en evidencia las razones por género contra las mujeres, que son causa y consecuencia de estas relaciones, de este tipo de violencia y las relaciones de poder, sobre todo en el tipo de violencia, por ejemplo, en relaciones de pareja, que van a marcar justamente esta violencia, ¿no? Como los casos de feminicidio, por ejemplo, que muchas veces se señala estos casos de si no eres mía, no eres de nadie, o casos en donde se termina la relación y las parejas no aceptan este término de relación y la respuesta es la violencia como una estrategia de mantener, someter a quienes deciden terminar. Y este es el cuadro al que me estaba adelantando un poquito, que señalaba cuáles han sido las recomendaciones para el Estado peruano en el marco de estos informes que como Estado enviamos, ¿no? El Ministerio de Justicia organiza esta información y recientemente, por ejemplo, entre el 2021 y 2022 se envió el noveno informe. Entonces tenemos el año 90, 95, 98, 2002, 2007, 2014 y este año donde el Comité CEDAW ha emitido recomendaciones. Yo les invito a revisar estas recomendaciones para que lo revisen y vean cómo el comité evalúa la información que le ha remitido el Estado y si bien reconoce avances, también va señalando algunos pendientes, la agenda pendiente en cuanto a no discriminación contra las mujeres. Fíjense, he sistematizado todos estos informes y pueden ver que de manera reiterada el comité desde el año 90 hasta este año recomienda la necesidad de que el Estado garantice data oficial centralizada sobre violencia contra la mujer. Hemos avanzado, pero aún falta tener una mejor data, ¿no? Incluso un registro adecuado de los casos de violencia y incluiría ahí incluso el tema de la interoperabilidad, ¿no? Como el Estado a través de la policía, Ministerio Público, Poder Judicial, engarza sus estadísticas para hacer un mejor seguimiento, ¿no? Una garantía en ese sentido. Desde el año 98 recomienda la capacitación. Es una recomendación reiterada
especialmente para la policía y el sistema de administración de justicia, que se garantice una adecuada capacitación. Incluso el año 2014 y 2022 habla de una capacitación sistemática y obligatoria. Es decir, no basta con que el Estado informe que se han dado tantos talleres, tantos cursos, tantos seminarios, sino que esta capacitación sea continua, sistemática, obligatoria y sumaríamos evaluada, ¿no? Es decir, que se evalúe cómo estos cursos, estos espacios de capacitación están llegando o no al personal de administración de justicia de manera particular, porque tienen una obligación que tiene que ver con la atención misma de los casos. El acceso a justicia efectiva, diríamos desde el sistema regional, el principio de debida diligencia reforzada, es decir, no solamente que se denuncie, sino también que se investigue adecuadamente. La lucha contra estereotipos también siempre se ha recomendado, y campañas sostenidas para erradicar la violencia de género, ¿no? Incluso en la recomendación de este año señala la educación en materia de género, con enfoque de género, promoción de las masculinidades positivas también, ¿no? Cómo los hombres se involucran en la prevención, en la lucha contra la violencia de género, es importante también destacarlo, ¿no? Y ya en el sistema interamericano, tenemos la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar, y tenemos la MESECVI, que es el mecanismo regional que hace seguimiento a esta convención, y de otro lado también la Corte y la Comisión Interamericana, que son parte del sistema más judicial, diríamos, más de evaluación de casos en el sistema interamericano. Entonces ahí tenemos algunos aspectos importantes a tener en cuenta. La Convención Belém do Pará es importante porque señala las relaciones de poder históricas desiguales. Nos íbamos un poquito hasta la Revolución Francesa, ¿no? Cómo las mujeres quedaron fuera de alguna manera. En nuestro país también podríamos reconocer que se ha dado un proceso interesante, reciente, de reconocimiento de la participación de las mujeres en las luchas, ¿no? En la independencia. Ahora incluso hemos tenido monedas, actos culturales que van reconociendo la participación de las mujeres. Pero esto es reciente, ¿no? Podríamos decir que desde siempre se reconoce la participación de las mujeres en ese sentido. Entonces, hay ahí un dato de relaciones de poder, de invisibilidad de las mujeres también, que lo señala la propia convención. Y en ese sentido, define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico, sexual. Lo importante que me gustaría que se lleven como ideas fuerza, que dice la Convención Belém do Pará, es que es tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es decir, es una forma de ver la violencia de manera integral. La violencia contra las mujeres, contra las niñas y adolescentes, no solo pasa en sus hogares, también pasa en el ámbito público, en los colegios, en las universidades, en los institutos, en el trabajo, en la calle, ¿no? Entonces, importante ese nexo que hace el comité. Y reconoce que en nuestro país lo ha reconocido a través de la ley 364, el derecho a una vida libre de violencia. Actuar con la debida diligencia, que les decía, el artículo 7, es decir, no basta que en nuestro país haya una comisaría, un ministerio público, un poder judicial, no basta la existencia de las instancias, sino que la respuesta en sí misma de esas instancias sea con la debida diligencia reforzada. El caso Sol Sirret, un caso reciente, emblemático, terrible, que nos da cuenta de todos los nudos de la ruta crítica para acceder a justicia. ¿Cuántos años han pasado donde la exigencia del papá, de la mamá, de la sociedad incluso organizada, de los grupos de mujeres que acompañaban, han hecho presión para que este caso pueda avanzar a sanción y justicia, ¿no? Entonces allí, importante tener en cuenta ese deber de debida diligencia reforzada que tiene la policía. Lo que pasó con el caso de Solcirred al inicio fue que la policía no quería recibirle la denuncia al señor Carlos. ¿Por qué? Porque decía, seguramente la joven se ha ido con su pareja, así pues son los jóvenes, salen de viaje, no avisan, ya regresará, relativizando, responsabilizando a Solcirred por la desaparición y no queriendo procesar como una desaparición en condiciones de posible violencia, como efectivamente sucedió después, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta debida diligencia garantiza la respuesta rápida, la emisión de medidas de protección, entre otras que son importantes tener en cuenta. También la adopción de normas, de prácticas jurídicas, de leyes que modifiquen esta persistencia, esta tolerancia a la violencia. Un dato importante, la encuesta nacional de relaciones sociales, la ENARES de nuestro país, va dando cuenta cómo lamentablemente van creciendo los índices de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. Actualmente estamos casi un 60% de personas que piensan que las mujeres
tienen que cumplir el débito conyugal, tienen que primero cumplir con sus labores de cuidado antes de sus propios proyectos de vida, o si hay alguna forma de inconducta, sí se puede usar la violencia. O sea, cómo todavía hay un imaginario social que justifica el uso de la violencia contra las mujeres en estos contextos, ¿no? Modificar patrones socioculturales, la educación, cómo la educación puede ser una estrategia importante, una política pública importante para modificar estos patrones socioculturales que pueden justificar la violencia, que generan discriminación, estereotipos, etcétera. Allí la capacitación también, servicios especializados, que los medios de comunicación, promover la alianza con los medios de comunicación para contribuir a la erradicación de la violencia, ¿no? Estadísticas también, evaluar la eficacia de las medidas de protección, cómo vamos evaluando si se están cumpliendo o no. Estándares internacionales, entonces, reconocer que esta obligación de debida diligencia está en la atención, en la investigación, en la sanción y en la reparación. Y también la OEA ha señalado la necesidad de que se transversalice el enfoque de género, no solo que lo manejemos, sino que todas las instituciones públicas tienen que transversalizar el enfoque de género para una mejor atención de los servicios ciudadanos en ese sentido, ¿no? Y en el contexto de pandemia, diversas instituciones internacionales, ONU, CIDH, la CIM, OIT, han ido señalando que las medidas que tiene que adoptar el Estado tiene que ser con un enfoque de género, mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones, consulta de organizaciones de mujeres. Por ejemplo, ahorita estamos viendo el tema, la problemática de las ollas, como el reglamento de reconocimiento de las organizaciones de ollas como organizaciones sociales de base tiene que dar espacio a que las mujeres organizadas también digan cuáles son sus necesidades para poder tener mejores normas, ¿no? Y por supuesto el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y la atención de derechos sexuales reproductivos. Vamos a empezar entonces con las políticas nacionales y el enfoque de género. Esta es un poco la obligatoriedad que les decía. Entonces van a ver ustedes cómo nuestro país no es ajeno al enfoque de género. Nuestro país ya se ha involucrado en la política pública nacional, llámense normas específicas de la adopción de estas leyes y políticas además. Fíjense, ya en el año 2007 contábamos con la ley 28983, la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que también les invito a revisar. Esta ley está vigente hasta ahora, especifica obligaciones al Ejecutivo, todos los ministerios, a órganos constitucionales autónomos, llámese la Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, entre otros. Llámese también gobiernos regionales y locales, es decir, nosotros como servidores públicos tenemos que tener esta norma como referencia. Y en esta norma, a propósito del lenguaje inclusivo, se señala que el Estado tiene que hacer uso del lenguaje inclusivo. Allí habrán lineamientos, referencias para que sea un lenguaje, por supuesto, que se pueda usar en nuestras comunicaciones, pero el objetivo final es el reconocimiento de mujeres y varones en ese marco. Luego tenemos la ley 303-64 del año 2015, que seguramente muchos de ustedes también manejarán, que es esta ley para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Importantísimo, porque marca un derrotero, un par de aguas con la anterior ley. Recuerden ustedes, quienes han visto violencia contra la mujer, antes teníamos la 26260, que era el texto único frente a la violencia familiar, ¿no? Frente a la violencia en el contexto doméstico. Solo reconocía la violencia que ocurría en el hogar, pero no de manera integral. Con esta norma se reconoce todas las violencias, tanto en el ámbito doméstico como fuera de él. Luego el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que ha fenecido el año 2021, ¿no? Como parte de los planes nacionales que cada 5 años contábamos. Y actualmente, 2019, tenemos una política nacional de igualdad de género muy importante porque marca el derrotero en el reconocimiento de obligación. En cuanto a la ley de igualdad de oportunidades, reconoce el concepto de discriminación de CEDAW y marca como derrotero lo que ya les decía, la Constitución y los tratados. Tiene principios que involucran la equidad de género, entre otros niños, niñas, personas con discapacidad, el respeto, la realidad pluricultural, el enfoque intercultural, el rol del Estado para promover y garantizar la igualdad. Y fíjense, ahí les decía lo del lenguaje inclusivo y como les digo, a todo nivel. Todos los sectores públicos, a todo nivel, legislativo, ejecutivo, judicial, órganos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales, tienen esta obligación de transversalizar.
Incluso tenemos una norma concreta que señala esta obligación. La transversalización de género en las políticas públicas, liderada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene que ver con que desde la planificación, desde la gestión de los recursos humanos, se tenga en cuenta estos enfoques, ¿no? El presupuesto, la cultura institucional, etcétera. Y nuestra Comisión de Justicia de Género incluso tiene lineamientos en ese sentido también. La Ley de Igualdad de Oportunidades, nosotros hicimos un balance del año 2007 al 17 como Defensoría del Pueblo y señala un poco los avances que hay, ¿no? Ahí pueden ver ustedes cómo hay estadísticas, unas más altas que otras, que van señalando cómo el Estado va cumpliendo con esta transversalización, ¿no? Casi 80% cuentan con mecanismos para la igualdad de género, la incorporación de cursos de formación, casi el 60%, mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, el servicio de salud de cuidado diurno, tan importante que lo veremos a continuación, entre otras, ¿no? Entonces, 39 estrategias de prevención, atención para promover la violencia familiar y sexual en zonas rurales implementadas en ese momento. Y también esto que les decía, por lo menos hasta el año 2016, ahí habría que actualizar esta data a este año que entiendo ha crecido, cómo cada sector del Estado cuenta con una instancia para la transversalización del enfoque de género. Ha ido, digamos, increciendo porque cada institución en el marco de decretos legislativos del ministerio también va dando cuenta de ello. La Política Nacional de Igualdad de Género, lo que les decía, reconoce la discriminación estructural, es decir, la violencia, la discriminación basada en género, pero no solo esta violencia tiene que dialogar con otros factores, ¿no? El nivel sociocultural, económico, identidad sexual, la edad, la discapacidad. No es lo mismo que una mujer sufra violencia en una comunidad altoandina que en una comunidad de la selva, que en Lima. No es lo mismo que una mujer sufra violencia y además sea niña, sea adolescente, tenga alguna discapacidad. Entonces, esta política nos va a evidenciar una lectura muy integral de cómo estamos en ese sentido y la necesidad de que el Estado adopte medidas, ¿no? Porque sin duda evidencia cómo parte de las causas tienen que ver con justamente estas normas, esta cultura, estos patrones socioculturales que van afectando todos los derechos de las mujeres, ¿no? A una vida libre de violencia, a la salud sexual y reproductiva, a la participación política, a la autonomía económica. Y lo vamos a ver en el contexto de pandemia. Muy importante. Entonces, esto se evidencia en datos concretos, cómo las brechas de género afectan a las mujeres. Fíjese, antes de la pandemia teníamos que el 75% de la PEA femenina, de la población económica de las mujeres, se ubicaba en el sector informal. Las mujeres mayormente ubicadas en el sector informal. En el subempleo, el 51%, 52%, casi 53% en trabajos precarios. Entonces, sin duda, la crisis económica que ha sido generada por la pandemia también ha impactado de manera particular en las mujeres porque muchos de los trabajos de servicios, de informalidad, han sido afectados por este contexto, ¿no? Fíjense, más de la mitad, 51% de mujeres son pobres o están en pobreza extrema. Y una brecha de género muy importante, el uso del tiempo. Una encuesta nacional del INEI, la ENUD del año 2010, señala que a la semana las mujeres de manera general, diríamos, tienen un día más, 23 horas y media de trabajo doméstico no remunerado, es decir, trabajo del cuidado a su cargo o sobre sus espaldas, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta este contexto y cómo la pandemia, sobre todo en el contexto de confinamiento obligatorio, impactó en la salud mental, en la salud física de las mujeres de manera particular, porque tenían las que podían trabajar de manera formal, las servidoras, por ejemplo, el trabajo remoto, el cuidado, las labores de cuidado de los enfermos de repente, de personas con COVID a su cargo, niños, niñas, acompañamiento en la educación, ¿no? Incluso ONU Mujeres ha señalado la triple carga que se evidenció. Entonces, tengamos en cuenta cómo hay una feminización de las labores de cuidado también, ¿no? El 65% del personal de salud son mujeres, enfermeras, asistentes sociales. Y las trabajadoras del hogar, casi más del 90%, 95% también son mujeres. Las docentes también son mujeres. Entonces, ¿cómo de alguna manera las labores de cuidado están asociadas también a las mujeres? Por ello es importante una política nacional
de cuidados que están en proceso de creación en nuestro país. Que el Estado promueva la corresponsabilidad del cuidado con más servicios, guarderías, servicios de cuidado para personas adultas mayores, para personas con discapacidad. Que el Estado regule los servicios de cuidado privados también. Es decir, cómo las comunidades pueden hacerse cargo, los servicios privados tengan ciertos lineamientos y parámetros y haya más servicios que promuevan el cuidado independientemente de que tengamos recursos o no, sino cuidados públicos en ese sentido, para que las mujeres que trabajan también tengan ese apoyo y se vea culturalmente que el cuidado no solamente tiene que estar a cargo de mujeres, ¿no? Finalmente, la ley 303/64, señalar que es para las mujeres durante todo su ciclo de vida, niñas, adolescentes, mujeres adultas y integrantes del grupo familiar, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, quienes son que se encuentran en mayor medida en situaciones de violencia, expuestos a violencia y a riesgo, ¿no? Importante que vayamos identificando las diferentes formas. O sea, no hay una sola forma de violencia contra las mujeres, hay distintas como ustedes han visto. Y estos principios y enfoques que tiene la ley 303/64 vinculada a las violencias contra las mujeres e integrantes del grupo familiar son muy importantes para que quienes apliquen las normas las lean en coherencia, en consonancia o a la luz de estos principios y enfoques. Principio de igualdad y no discriminación, interés superior del niño o de la niña, el de debida diligencia, intervención inmediata y oportuna, sencillez y oralidad, razonabilidad y proporcionalidad. Este principio de razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo vinculado a medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección tienen que ser razonables, proporcionadas, rápidas para responder al peligro, a la violencia, a la repetición de la violencia. Y por supuesto, el enfoque de género está en la ley, la de integralidad, interculturalidad, tan importante de no olvidarnos de que somos un país diverso, ¿no? Un país diverso que tiene diferentes culturas, incluso diferentes idiomas. Importante que los servicios partan de esa interculturalidad también para acercar en mejor medida los servicios. Por supuesto, el enfoque de derechos humanos, la interseccionalidad. El enfoque de interseccionalidad nos permite ver cómo los cuerpos, las personas, son atravesadas por diferentes formas de discriminación. Entonces, la interseccionalidad es como una intersección, ¿no? En esta persona no solamente se atraviesa el enfoque de género o la discriminación y violencia de género, sino también otras, la edad, la raza, la etnia, el nivel sociocultural, la identidad sexual, la orientación sexual, los niveles de pobreza, etcétera, ¿no? Y la edad también, por supuesto, con lo generacional. Las niñas, niños, las personas adultas mayores que sufren tanta violencia, que hemos visto en nuestro país tantos casos terribles de violencia contra personas adultas mayores, de discapacidad también vinculado a derechos humanos. Entonces ya les decía que esta ley integral muy importante en nuestro país reconoce en sintonía con la Velando para el concepto de violencia y sobre todo reconoce que puede darse tanto en el ámbito público como privado y que afecta también, por supuesto, a integrantes del grupo familiar como niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, etcétera, porque hay un contexto de una relación interpersonal, de responsabilidad, de confianza, poder. Lamentablemente, lo que ustedes han señalado como una forma de violencia basada en género contra las mujeres, contra las niñas, la violación sexual en nuestro país, el porcentaje más alto de los agresores no son extraños, son personas que conocen a las niñas, a las adolescentes, son personas de su entorno cercano, tíos, tías, incluso padres, etcétera, que generan esta confianza, ¿no? Entonces ahí es importante estar alertas también a estos casos. Las modalidades de violencia basada en género contra las mujeres, contra las niñas y adolescentes en nuestro país, a partir de la política pública que tenemos y las modificaciones que tiene actualmente el reglamento de la ley 303/64, reconoce por lo menos 16 modalidades y diría ya un poquito más porque acuérdense que recientemente se ha reconocido las desapariciones como una forma de violencia también especial contra las mujeres y las niñas. Lamentablemente los índices de desaparición de niñas y adolescentes en nuestro país es bastante alta. Entonces, fíjense, tenemos violencia en relación de pareja, feminicidio, trata, que también he visto que lo han puesto, acoso sexual en espacios públicos, violencia obstétrica, que es otra de las nuevas violencias que Minsa decía, violencia en servicios de salud. Muy bien, llámenle como quieran llamarla, pero hay también violencia en los servicios de salud, sobre todo cuando están embarazadas, cuando
cuando no se les trata con respeto, con reconocimiento, y hemos escuchado terribles comentarios cuando se las somete, ¿no? Comentarios sexistas de discriminación o no hay una evaluación adecuada, una información, o sea, diferentes formas que tienen que ver también con derechos sexuales y reproductivos, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual en el ámbito laboral, acoso político, violencia en el contexto del ámbito político, ¿no? Hemos visto muchas regidoras, alcaldesas que han sufrido acoso y seguimiento, violencia incluso por ejercer sus cargos de mujeres políticas. En los conflictos sociales también, en conflictos armados, a través de los medios de comunicación, de las tecnologías de la información, de las redes sociales. También hay muchos tipos de acoso. Hemos visto casos incluso mediáticos también por la orientación sexual contra mujeres migrantes, una problemática tan fuerte en nuestro país de lamentable violencia contra mujeres migrantes que están en situación de desprotección, mujeres que tienen VIH, privadas de libertad en las cárceles, con discapacidad, entre otras, ¿no? Entonces, esto viene siendo las diversas formas de violencia, múltiples formas de violencia que a su base tienen justamente esta construcción social diferenciada. El acoso sexual, por ejemplo, creer que los cuerpos de las mujeres son objetos a los que se puede hacer comentarios, se les puede tocar. Recordar en el caso de Magali Solier en Lima u otros casos en regiones. Es decir, nuestro país se enfrenta como reto toda esta diversidad de violencias y por eso es tan importante la promoción, la atención de calidad los enfoques que hemos desarrollado, con esos estándares que dice el Comité CEDAW, la Belén do Pará, pero además también, por supuesto, la prevención. No nos gusta a ninguna persona, creo, que tenga conciencia de derechos humanos estar contando a las víctimas, porque cada una de las víctimas son personas con sueños, con proyectos de vida, con esperanzas. Entonces, creo que el Estado, además de tener, por supuesto, un registro adecuado, tiene que fortalecer su política de prevención. Actualmente, liderado también por el Ministerio de la Mujer, se está desarrollando una apuesta por una política nacional, una estrategia nacional de prevención. Y ahí es importante abocarse también para poco a poco ir erradicando estos prejuicios, estos estereotipos, esta cultura que puede justificar o relativizar las diferentes formas de violencia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.